Mientras arriba la multitud rugía por sangre, abajo, en el silencio húmedo y fétido, Yuba tenía un trabajo que no aparecía en ningún mosaico. No limpiaba estatuas de mármol, no pulía escudos de bronce. Yuba limpiaba lo que quedaba cuando un hombre dejaba de ser hombre y se convertía en carne. Tripas, dientes, fragmentos de hueso atascados entre las piedras milenarias. Y en Roma, en el corazón palpitante del imperio más grande que el mundo había conocido, había mucha, mucha carne que limpiar. Pero esta no es una historia sobre gloria. Esta es una historia sobre lo que Roma escondía en sus entrañas y sobre el hombre que nadie vio venir. Porque verás, hay verdades que solo pueden descubrirse en la oscuridad, y algunas de esas verdades tienen hambre. Yuba no recordaba cuándo había dejado de tener nombre. En el hipogeo, las catacumbas bajo la arena del Coliseo, nadie te llamaba por tu nombre. Eras tú, o esclavo, o simplemente un silbido y un gesto con la mano, como llamarías a un perro. Había llegado allí a los 12 años. Ahora tenía, no lo sabía, 30, quizás, 40. El tiempo en el hipogeo no era tiempo. Era un presente eterno hecho de oscuridad y trabajo. Su espalda era una geografía de cicatrices, sus manos, nudos de callo donde alguna vez hubo piel. Sus ojos se habían adaptado a la penumbra hasta el punto de que la luz del sol, en las raras ocasiones en que la veía, le dolía como cuchillos. Pero sus manos conocían cada piedra del hipogeo, cada recoveco, cada pasadizo secreto. Cada lugar donde la sangre se acumulaba en charcos pegajosos que había que raspar antes del amanecer. El hipogeo era un laberinto viviente, corredores que se retorcían como intestinos, jaulas donde los gladiadores esperaban su turno para morir con honor, cámaras donde los leones rugían en la oscuridad, enloquecidos por el olor a miedo de los hombres, y más abajo, siempre más abajo, había lugares donde ni siquiera los guardias querían ir. Yuba conocía esos lugares, era su dominio. Su reino de mierda y sangre. La rutina era simple, brutal, eficiente. Cuando terminaba el espectáculo, cuando la última cabeza rodaba y la última lanza atravesaba el último pecho, las trampillas se abrían. Los cuerpos, o lo que quedaba de ellos, caían al hipogeo como sacos de grano podrido. Yuba y los otros esclavos invisibles se arrastraban desde las sombras. Con ganchos de hierro arrastraban los restos hacia las carretas. Los muertos no pesaban tanto como pensarías. La sangre se va rápido. Lo que queda es liviano, hueco. Las vísceras iban a un canal, los huesos rotos a otro. Lo que aún tuviera forma humana se apilaba para la cremación nocturna. Pero a veces había cuerpos que no llegaban a las piras, cuerpos que simplemente desaparecían, y nadie preguntaba. Nunca preguntabas en el hipogeo. Fue en una noche sin luna cuando Yuba lo vio. Había llovido durante 3 días. El hipogeo se había inundado parcialmente y el agua arrastraba cosas que normalmente permanecían ocultas en los rincones más profundos. Yuba estaba solo. Los otros esclavos habían terminado su turno, pero quedaba un cuerpo. Un gladiador tracio que había peleado bien pero no lo suficiente. La multitud había exigido su muerte y el emperador, quienquiera que fuese ese año, había bajado el pulgar. Yuba enganchó el cadáver y lo arrastró hacia el canal de desechos, pero el agua había subido demasiado. El canal principal estaba bloqueado. Tendría que usar el canal viejo, el canal del fondo. Había reglas no escritas en el hipogeo, reglas que los esclavos se susurraban en la oscuridad cuando los guardias no escuchaban. No vayas al canal del fondo después del anochecer. No lleves luz más allá de la tercera puerta. Si escuchas raspar, corre. Yuba pasó la primera puerta. Sus manos temblaban, pero el frío del hipogeo siempre hacía temblar las manos. Pasó la segunda puerta. El olor cambió. Ya no era solo sangre y excrementos. Era algo más viejo, algo que olía a tierra húmeda y metal oxidado y dulzor. Carne dulce dejada bajo el sol. La tercera puerta estaba entreabierta. No debería estarlo. Nunca estaba abierta. Yuba se detuvo. Cada instinto gritaba que regresara, que dejara el cuerpo donde estaba, que huyera, pero había pasado tanto tiempo obedeciendo, tanto tiempo siendo invisible,
tanto tiempo siendo menos que humano. Así que empujó la puerta y entró. El canal del fondo era una cámara, antigua, más antigua que el Coliseo, más antigua que Roma misma, quizás. Las paredes no eran de piedra romana, eran bloques ciclópeos, encajados sin mortero, del tipo que construían pueblos que Roma había enterrado bajo su imperio. Y en el centro de la cámara había un pozo sin fondo, un pozo del que emergía un olor que hizo que Juba se doblara y vomitara bilis negra sobre sus propios pies descalzos. Pero no fue el olor lo que lo paralizó, fue el sonido. Algo estaba en el pozo, algo estaba alimentándose. La antorcha de Juba tembló, la luz lamió las paredes, y por un momento, solo un momento, vio. No era un animal, no completamente. Había piel, pero también piedra. Había dientes, pero también raíces retorcidas como las de un árbol que hubiera aprendido a morder. Había ojos, demasiados ojos, y todos lo miraban. Entonces escuchó la voz. No era una voz que se escuchara con los oídos, era una voz que vibraba en los huesos, en los dientes, en el líquido del cerebro, y decía: «Traes poco, el pacto exige más». Juba dejó caer la antorcha. Corrió. Juba no durmió esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos otros ojos, incontables, hambrientos. Pero peor que el recuerdo era la pregunta que ahora quemaba en su mente como hierro al rojo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo había estado esa cosa ahí abajo? ¿Cuántos cuerpos había devorado? Y entonces recordó. Los cuerpos que desaparecían, los esclavos que entraban al hipogeo y nunca salían, y nadie preguntaba por qué, bueno, eran esclavos. Siempre había más esclavos. Los niños criminales, los huérfanos, los que habían sido condenados a damnatio ad bestias, arrojados a las bestias como castigo. Pero las bestias no siempre los recibían. A veces simplemente desaparecían antes de llegar a la arena. Juba pasó los siguientes días observando. Vio cómo ciertos guardias, siempre los mismos, desviaban a algunos prisioneros por pasillos específicos. Vio cómo desaparecían en la oscuridad. Vio cómo esos guardias regresaban horas después con los ojos vidriosos y las manos temblando, pero con bolsas de monedas que tintineaban. Un pacto. Roma había hecho un pacto. No sabía cuándo había comenzado. Quizás cuando fundaron la ciudad. Quizás antes, cuando este lugar era solo pantano y colina, y algo antiguo dormía bajo el barro. Pero sabía cómo funcionaba. Roma crecía. Roma conquistaba. Roma se expandía hasta los confines del mundo conocido. ¿Y el precio? Sangre. No la sangre de los gladiadores. Esa era solo espectáculo. No. La sangre que importaba era la sangre de los olvidados, los descartados, los que nadie extrañaría. La cosa en el pozo se alimentaba de la invisibilidad. Y a cambio, Roma era eterna. Juba debería haber dejado de mirar. Debería haber vuelto a ser invisible, a limpiar sangre y no a hacer preguntas. Pero entonces vio al niño. Tenía quizás 8 años, flaco como un perro callejero, ojos demasiado grandes para su cara. Lo habían capturado robando pan, o eso decían. En Roma, los huérfanos siempre robaban pan, porque la alternativa era morir de hambre, y luego los capturaban, y luego los alimentaba a lo que vivía abajo. Juba lo vio encadenado en una jaula pequeña, en uno de los corredores que conducían al canal del fondo. El niño no lloraba fuerte. Había aprendido que llorar fuerte atraía golpes. Solo temblaba, solo esperaba. Y algo en Juba se rompió, o quizás se arregló, porque por primera vez en décadas Juba se sintió humano. Y los humanos no dejan que los niños sean devorados por monstruos, ni siquiera cuando esos monstruos mantienen imperios. El plan era simple, estúpido, suicida, pero era lo único que tenía. Juba sabía dónde guardaban las llaves. Había limpiado suficientes bolsillos de guardias muertos. Sabía cuándo cambiarían de turno. Sabía qué pasadizos estaban vigilados y cuáles no, porque los guardias también le temían al canal del fondo. Y sabía que tendría una oportunidad. Solo una. Esperó hasta la medianoche, la hora en que incluso los gritos de la arena se habían silenciado, la hora en que Roma dormía, saciada de sangre y vino. Bajó al corredor donde tenían al niño.
La jaula estaba custodiada por un único guardia. Un hombre viejo, de ojos amarillentos, que masticaba hojas de adormidera para mantener a raya los fantasmas que solo él podía ver. Yuba no era guerrero, no era asesino, pero había cargado cuerpos durante 30 años. Sabía dónde estaba la garganta. El niño lo miró con ojos enormes cuando Yuba abrió la jaula. No habló. Yuba tampoco, solo tomó la mano pequeña del niño, tan frágil, tan imposiblemente frágil, y lo sacó de la jaula. Y corrieron. No llegaron lejos antes de que los descubrieran. Alguien había encontrado al guardia. Alguien había dado la alarma. Y ahora el hipogeo, ese laberinto que Juba conocía mejor que nadie, se llenaba de antorchas y espadas y voces que gritaban: «¡Esclavo fugitivo, detenedlo!». Pero ellos no conocían el hipogeo como Juba. Ellos veían corredores. Yuba veía escape. Ellos veían paredes. Yuba veía puertas secretas que los esclavos habían tallado durante generaciones. Corrió con el niño a través de la oscuridad, a través de túneles tan estrechos que tuvieron que arrastrarse, a través de cámaras donde el agua les llegaba al cuello y cosas sin nombre rozaban sus piernas. El niño no gritó, ni una sola vez. Solo apretó la mano de Juba con una fuerza que contradecía su tamaño. Pero Juba sabía la verdad, no había salida. El coliseo estaba sellado por la noche. Las puertas, vigiladas, los muros, imposibles de escalar, y los guardias eventualmente los encontrarían, a menos que nadie pudiera seguirlos, a menos que Juba hiciera algo que nadie esperaría, algo que rompiera el pacto. Yuba cambió de dirección, hacia abajo, hacia el canal del fondo, hacia la cosa en el pozo. La tercera puerta seguía entreabierta, como si hubiera estado esperándolo. Yuba encendió una antorcha con manos que apenas podía controlar. El niño se aferró a su pierna. Podía sentir el pequeño corazón latiendo como alas de pájaro contra su muslo. «Quédate detrás de mí». Fueron las primeras palabras que Juba había pronunciado en meses. Entraron a la cámara. El pozo esperaba. Y desde las profundidades, esa voz, esa vibración en los huesos, se elevó: «Traes el sacrificio. Bien, el pacto continúa». Yuba dio un paso adelante. Sus piernas temblaban. Su vejiga amenazaba con vaciarse. Cada instinto gritaba que huyera. Pero habló, y su voz, aunque quebrada por el desuso, era firme. «No». La cosa en el pozo guardó silencio. Un silencio más aterrador que cualquier rugido. Luego: «¿No? Llévateme a mí. Déjalo ir. No eres suficiente, esclavo. Tu sangre está vacía, agotada. El niño es puro, sin usar. El pacto exige pureza». Y entonces Juba hizo algo que nadie había hecho en siglos, algo que Roma había olvidado que era posible. Se negó. Juba lanzó su antorcha al pozo. No para destruir la cosa, sabía que no podía destruirla. La lanzó para que el fuego alcanzara lo que había visto antes: las raíces, las conexiones, los tendones de piedra y carne que conectaban la criatura con los cimientos del coliseo. La cosa gritó, y el hipogeo tembló. Yuba agarró al niño y corrió. Detrás de ellos, el pozo escupía fuego y rabia. Las paredes se agrietaban. El techo llovía polvo milenario. Los guardias que los perseguían gritaron cuando los túneles comenzaron a colapsar. Algunos huyeron, otros fueron aplastados por toneladas de piedra antigua. Juba corrió. Corrió como nunca había corrido. Corrió como un hombre libre. Y cuando vio la luz, débil, gris, la primera luz del amanecer filtrándose por una grieta en el muro exterior, se lanzó hacia ella. Se lanzaron ambos hacia ella y salieron. Y Juba y el niño emergieron en un callejón de Roma. Sucios, sangrando, apenas vivos, pero afuera. Detrás de ellos, el coliseo se alzaba contra el cielo rosado del amanecer, majestuoso, eterno, pero ahora diferente. Esa misma tarde comenzaron los rumores, que el hipogeo se había derrumbado parcialmente, que varios guardias habían muerto en accidentes, que había un olor extraño emergiendo de las profundidades, un olor a carne quemada y algo más antiguo. Roma continuó, claro. Roma siempre continuaba, pero el Coliseo nunca volvió a ser lo mismo.
Los gladiadores reportaban que podían escuchar cosas en la oscuridad, cosas que raspaban, cosas que gemían, y los sacrificios ya no parecían suficientes. Algunos historiadores dirán que el Coliseo comenzó su declive por razones económicas, por el colapso del imperio, por el cristianismo. Pero hay otros, los que conocen las historias más oscuras, los que leen entre las líneas de los textos antiguos, esos saben la verdad. Roma cayó porque su pacto se rompió, porque un esclavo invisible decidió que un niño valía más que un imperio. Juba nunca volvió a ver el Coliseo. Tomó al niño y huyó de Roma esa misma noche, hacia el norte, hacia tierras donde los imperios aún no habían aprendido a alimentar monstruos. Se dice, aunque nadie puede confirmarlo, que vivió hasta viejo, que el niño creció y tuvo hijos propios, que a veces, en noches sin luna, Juba despertaba temblando, convencido de que podía escuchar esa voz en sus huesos. El pacto no se rompe, solo se pospone. Y quizás tenía razón, porque verás, los imperios siempre necesitan monstruos, y los monstruos siempre necesitan alimentarse. La única pregunta es, ¿qué está comiendo el tuyo?